Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio al evento. Mi nombre es Cristian León y voy a ser el moderador del evento el día de hoy. En nombre de la Dirección de Normalización del Instituto Nacional de Calidad INACAL, les damos la bienvenida a nuestro primer jueves de normalización del año 2021. El día de hoy tenemos el tema Normas Técnicas Peruanas sobre reciclaje de material, donde vamos a presentar la norma técnica peruana ISO 18604-2020, envases y el ambiente, reciclaje de material. Antes de empezar, vamos a dar algunas indicaciones para todos los participantes. Les informamos que esta sesión está siendo grabada. Asimismo, también se está transmitiendo vía el Facebook Live de INACAL. Les pedimos a todos los asistentes que por favor mantengan sus cámaras de video y micrófonos apagados para evitar interrupciones y también mejorar la conectividad. Van a poder formular sus preguntas durante el desarrollo de la exposición a través del chat de Zoom. Encontrarán a un usuario renombrado como preguntas, al cual van a poder hacer llegar todas las consultas que tuvieran. Las presentaciones que vamos a ver hoy, vamos a compartirlas con ustedes a través de nuestra página web www.inacal.gov.pe posterior a este evento. Vemos ahora el programa que tenemos para hoy. Vamos a tener las palabras de bienvenida que estarán a cargo de la ingeniera Patricia Castro Espinosa, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL. Luego tendremos la presentación ya de la norma técnica peruana ISO 18604, que estará a cargo de Roxana Yanet Díaz Vega, quien es representante del subcomité de ecoeficiencia. A continuación tendremos las preguntas del público y finalmente el cierre del evento. Bueno, entonces para dar inicio al evento voy a dar el pase a la ingeniera Patricia Castro Espinosa, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL, para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, Patricia, por favor. Bien, muchísimas gracias, Cristian, y tengan todos ustedes muy buenas tardes. Es para mí de mucho agrado darles el día de hoy la bienvenida a nombre del INACAL y de la Dirección de Normalización en especial a esta primera edición de Jueves de Normalización, denominado en este año, obviamente, en el 2021, denominado Normas Técnicas Peruanas sobre Reciclaje de Material. Este Jueves de Normalización es una actividad que la realizamos todos los terceros jueves de cada mes, buscando promover la aplicación de normas técnicas peruanas que desde el INACAL vamos a poner siempre a disposición de nuestros usuarios. En esta tarde presentaremos una importante norma técnica peruana, ¿no?, que está en el ámbito del reciclaje de material. Pues nosotros estamos considerando que estos envases, que los envases en general juegan un papel crítico en casi todas las industrias, en los sectores, en las cadenas de suministro. Un envase adecuado siempre va a ser esencial para evitar la pérdida de productos y como resultado, obviamente, disminuir el impacto sobre el medio ambiente. La norma técnica peruana de la cual hablaremos hoy día es la NTP ISO 18604-2020, envases y el ambiente, punto reciclaje de materiales, ¿no? Esta norma técnica especifica los requisitos que tiene que tener un envase para que sea clasificado como valorizable a través de un reciclaje de material, mientras que se va adaptando a un desarrollo continuo de las tecnologías de envasado y valorización, y establece también procedimientos para la evaluación del cumplimiento de estos requisitos que se especifican en esa norma técnica peruana. Incorpora procedimientos para evaluar envases valorizables mediante reciclaje de material y para evaluación de los criterios de capacidad de reciclaje. El INACAL considera que esta norma técnica peruana tiene de manera general influencia en la reducción del impacto ambiental, en brindar apoyo a la innovación de productos envasados en la cadena de suministro. También nos ayuda para evitar restricciones indebidas al uso de envases y prevenir obviamente obstáculos y restricciones al comercio, que es uno de los principios de la normalización. Finalmente, yo sé que ustedes están muy deseosos por conocer el contenido de esta norma. Es un documento muy, muy interesante, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos agradecer desde el INACAL y de la Dirección de Normalización
al subcomité 19.6, que es el subcomité de coeficiencia, quienes trabajaron este importante documento. Bueno, voy a dejar entonces con ustedes a Cristian para que pueda dar inicio con las presentaciones. Muchos éxitos en esta tarde con toda la adquisición de conocimientos y por favor estamos atentos a todas las consultas, preguntas que tengan y muy agradecidos una vez más de que nos acompañen en esta primera edición de Jueves de Normalización del año 2021. Muchas gracias y muchos éxitos. Agradecemos a la ingeniera Patricia Castro Espinosa, ejecutiva de la Dirección de Normalización de INACAL, por habernos dado estas palabras de apertura para el evento. Bien, a continuación tenemos la presentación de la norma, la NTP ISO 18604-2020, Envases y el ambiente, reciclaje de material, la cual estará a cargo de la Magíster en Science, Roxana Yanet Díaz Vega, quien es representante del subcomité de coeficiencia. Roxana Díaz es ingeniero ambiental y Magíster en Science en Economía de los Recursos Naturales y del Ambiente, ambas en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Posee más de 10 años de experiencia profesional en organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil, academia, sector público y privado. Este último incluyendo minería, electricidad, logística, telecomunicaciones, educación e investigación en ingeniería ambiental. Formó parte del equipo técnico que desarrolló la legislación del plástico de un solo uso en el país y el sustento para la suscripción del Compromiso Global por la Nueva Economía de los Plásticos de la Fundación Ellen MacArthur por el Ministerio del Ambiente. Es miembro del Subcomité Técnico de Coeficiencia, participa en el Comité Científico Asesor en Basura Plástica Marina y Microplásticos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y el Grupo de Trabajo Using Product Lifetime Extension to Advance Circular Economy, también del PNUMA. Actualmente se desempeña como experta principal de la consultoría Apoyo al Perú en la transición a una economía circular para el Ministerio del Ambiente, bajo la cooperación de la Unión Europea. Los dejo entonces con la ingeniera Roxana Díaz Vega para que pueda iniciar con su presentación. Buenas tardes, Cristian. Gracias por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto estar el día de hoy para poder presentar esta norma bastante importante, como lo mencionó hace un momento Patricia. La norma que vamos a abordar el día de hoy es la norma técnica peruana ISO 18604, que forma parte de una familia de normas de envase y el ambiente, que lo vamos a ver en un momento. Y específicamente hoy vamos a desarrollar la norma reciclaje de material. Vamos a desarrollar la presentación o el contenido de la presentación en paralelo o asemejando el contenido de la norma técnica peruana. Entonces el índice que ven en esta diapositiva es el índice que también aparece en la norma técnica peruana. Tiene 4 apartados y 4 anexos, ¿no? Tiene un objetivo y campo de aplicación, las referencias normativas, en el punto 3 tiene los términos y definiciones, ¿ok? En el punto 4 tiene los requisitos, que es lo que vamos a profundizar el día de hoy, que vienen soportados por los anexos. Los 3 primeros, el anexo A, B y C, son, A y B son normativos, y el anexo C y D son informativos. Antes de empezar con el contenido de la norma, si bien hemos visto el índice, es importante mencionar esta familia de normas. Como les dije, la norma ISO 18604 forma parte de una familia, de la familia de envases y ambiente, como lo hemos denominado en el país, ¿no? Porque nace sobre una problemática de entender que los envases aportan a reducir el desperdicio de alimentos y brindan también, y también apoyan a la protección de los elementos que resguardan, ¿no? Pero también se hace un reconocimiento de que hay algunos o muchos casos donde se hace un uso excesivo del material, ¿no? Entonces esta norma lo que busca dentro de la norma 18602 habla de la optimización, encontrar ese punto de equilibrio entre la cantidad del material y resguardar el producto que envasa o que contiene ese envase. Esta norma, la 18601, que es la norma marco, ¿no?
es la de requisitos generales para el uso de las normas ISO en el ámbito de envases y el ambiente. Rige la aplicación de estas 6 normas que le siguen, ¿no? Y lo van a ver en un momento cuando hablemos del ámbito de aplicación y de los objetivos, y también aparece con las normas relacionadas. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando hablamos de envases y ambiente, hay una secuencia. Hay una secuencia o unos requisitos que tiene que cumplir el envase para encontrarse dentro de estos, para cumplir los requisitos que establecen este grupo de normas, ¿no? Entonces, ¿qué te señala la ISO 18601? Que lo primero que se tiene que hacer cuando se quiere analizar estos envases o se quiere diseñar y desarrollar un envase bajo estas normas es asegurar que el envase está siendo optimizado, tanto en material como en la composición y presencia de sustancias químicas. Y eso es lo que te dice la norma ISO 18602. Entonces, el primer requisito es la optimización. Luego de eso, el productor del envase decide si su envase va a tener la característica de ser reutilizable o valorizable. Se permite esas dos vías, ¿no? El productor puede decidir si uno o el otro. Sin embargo, en los dos casos, los envases, ya sean reutilizables o valorizables, tienen que cumplir con al menos una de las normas de valorización, ya sea reciclaje material, valorización energética o reciclaje orgánico. En la terminología de estas normas, el reciclaje material es lo que nosotros conocemos tradicionalmente como reciclaje. Y el reciclaje orgánico es lo que en la terminología nacional se suele decir compostaje, ¿no? Pero este grupo de normas lo clasifican como reciclaje material y reciclaje orgánico. Y tenemos la valorización energética, que te genera una energía bajo un estándar. No basta solamente que genere energía, sino que tiene que cumplir un estándar relacionado. Entonces, eso es lo que establece esta norma, ¿no? Entonces, un envase que cumple con esos requisitos tiene que primero ser optimizado, luego el productor puede decir si su envase va a ser reutilizable o valorizable, pero en ambos casos, al final de la vida funcional, ese envase tiene que estar apto para reciclaje material o valorización energética o reciclaje orgánico, al menos uno de ellos. Entonces, en la presentación de hoy vamos a abordar el reciclaje de material. Y con lo que les acabo de explicar, ¿no? Van a entender justo este punto, que lo voy a leer en un momento, ¿no? Lo primero es señalar que esa norma especifica los requisitos para que un envase sea valorizable a través del reciclaje material, ¿no? Porque estamos reciclando el material que compone el envase, ya sea plástico, papel, aluminio, etcétera, sea cual sea el material que lo compone. Y tiene elementos bastante importantes que van más allá de lo que también tradicionalmente considerábamos reciclaje, porque hace un llamado a la tecnología, ¿no? Porque siempre, cuando yo explico esto, señalo que el reciclaje puede tener dos componentes. Probablemente, si lo seguimos analizando, puede tener más, pero el reciclaje puede ser un reciclaje técnico y luego estamos hablando de un reciclaje técnico factible. O sea, el material puede ser reciclado técnicamente porque el material es reciclable, pero si la tecnología y la infraestructura no está disponible en el lugar, entonces puede ser reciclado en teoría, pero en la práctica no. Lo interesante de esta norma es que incorpora esta práctica que les acabo de mencionar, porque es un llamado a las tecnologías, y no solamente a eso, sino que tecnologías de envasado y valorización, porque van a ver que también vamos a hablar de requisitos en el diseño para asegurar el reciclaje material. Y también establece procedimientos para la evaluación del cumplimiento de los requisitos, porque como tiene un enfoque de ciclo de vida, ¿no? La responsabilidad bajo estos requisitos del productor no terminan cuando el envase llega al consumidor, sino que el productor que quiere cumplir con los requisitos de esta norma tiene que asegurar que las etapas post-consumo también permitan el reciclaje material y tiene que evaluarlo y verificarlo. Y lo que les mencioné hace un momento de la norma 18601, que establece el marco de todas estas 6 normas, ¿no? Es que la norma 18604 no puede proporcionar por sí misma presunción de cumplimiento de los requisitos, ¿no? La aplicación de esta norma está contenida en la norma 18601, ¿ok? Entonces, para decir que una norma cumple con los requisitos de esta familia, no basta con que cumpla 18604, sino tiene que
encontrarse dentro del marco de la 18601, que te habla de optimizar y luego decidir que sea reutilizable, pero lo reutilizable también tendría que ser de reciclaje material, si estamos hablando de este caso, o directamente podría irse a reciclaje material, pero sí o sí tiene que pasar por un proceso, tiene que cumplir previamente con los requisitos de optimización. Ok, dicho eso, pasamos a la parte de requisitos. No he abordado los otros temas de terminología, pero lo van a ir escuchando conforme hable y voy a ir aclarando. Tal vez el primero que deba mencionar es la diferencia entre componente y constituyente. Van a escuchar que yo mencione ambos términos en diferentes momentos de la presentación. No son lo mismo, no son sinónimos. Bajo la terminología de esta norma, el componente es de aquella parte o material del envase que puede ser separado de manera manual sin destruir, sin destruir el mismo, ¿no? En cambio, el constituyente, tengo que destruir, no se puede hacer de manera manual. Por ejemplo, un componente puede ser una tapa y un constituyente, si estamos hablando de un material multilaminado, serían los materiales que componen cada lámina, ¿ok? Esa es la diferencia entre componente y constituyente. Y bueno, este capítulo de requisitos tiene 5 elementos: la aplicación, la evaluación de los envases, la declaración del porcentaje de reciclable, cumplimiento de los requisitos de esta norma técnica y documentación de soporte. En este punto es importante señalar de que esta norma establece requisitos y cómo verificarlos y que tiene que ir de la mano con la norma 18601. Pero, sin embargo, no es una norma, a pesar que tiene algunos requisitos de etiquetado, no es una norma que establezca la declaración de los requisitos ambientales. Para eso hay una norma aparte, ¿no? Y esto está bajo, no te establece que tengas que verificar tus requisitos por una tercera parte, simplemente te señala que tengas que verificarlo, que tengas registros de que lo has realizado. Vamos a continuar para ver ese punto. Bueno, esto ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? La aplicación de esta norma técnica peruana para cualquier envase en particular debe ser como se especifica en la norma 18601, que lo hemos visto, no hemos hablado. Para este caso, tendría que ser previamente, sí o sí, con la norma de optimización, la 18602. Evaluación de envases, ¿no? Les mencionaba que el proveedor o el producto, bueno, habla de proveedor y se refiere a todo aquel que ponga el envase en el mercado, independientemente de la etapa de la cadena de valor, ¿no? El proveedor debe ser capaz de demostrar que se han seguido los procedimientos definidos en el anexo A y B, que les mencioné al inicio, que son normativos, para llegar al diseño final y al acabado del envase. Esto es muy importante, ¿no? Porque lo que te dice es de que el cumplimiento de los requisitos para el reciclaje material se realiza desde que diseñes, desde que concibes el envase. No es que uno diseña el envase y luego, para sumarse a las tendencias ambientales, adapta, ¿no? Los materiales o adapta la constitución para que el envase encaje o encaja sin que necesariamente lo hayan diseñado y planificado de esta manera, ¿no? Entonces, la norma lo señala claramente, ¿no? El diseño final y el acabado del envase, ¿no? Debe considerar ello. Ahora, también es importante señalar que bajo esta norma no se establece que tenga 100% de material reciclable, sino que establece de que el porcentaje, que debe haber cierto porcentaje de materiales de envase que sean considerados como reciclables, estamos hablando de reciclaje material, y que este tiene que ser cuantificado y tiene que ser comunicado, ¿ok? Pero muy importante es que esto se debe hacer desde el diseño, ¿no? Desde que yo concibo mi envase dentro de mi modelo de negocio, lo concibo para realizar un reciclaje material, ¿no? Ok, y también hay una declaración del porcentaje reciclable del envase, ¿no? Porque el envase puede ir de 0 a 100%, no hay un rango límite que esta norma te diga a partir de 50% para arriba es reciclable. No, solamente establece los requisitos para determinar el porcentaje de material reciclable en el producto. Y te dice que las proporciones pueden variar, ¿no? Las proporciones pueden variar porque
pueden haber pequeños componentes o constituyentes que no son reciclables, ¿no? Por ejemplo, puedes tener un envase, un aceite esencial que tiene una cobertura o un sello para evitar la apertura no intencionada, y este sello es de una resina que no se recicla en el país. Entonces, ese cobertor, ese precinto de seguridad, forma parte del envase, porque es un sistema de envasado, ¿no? Y ahí estamos hablando de otro término. Solo la bolsa no es el envase, sino es todo el sistema que envasa, protege el producto, y cuando hablamos de envase también estamos hablando del envase primario, secundario y terciario. Si lo que está en contacto directo con el envase lo que me permite apilar y contener mayor cantidad de envases, o aquellos que me permiten traslado, portabilidad, ¿no? Entonces eso también es importante. Por lo tanto, dentro de la determinación del porcentaje de reciclaje tenemos que considerar todos los componentes, constituyentes, partes en general del sistema de envasado. Y que esta determinación del porcentaje de reciclaje se hace en porcentaje en peso, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo más adelante. Y nuevamente menciona el flujo o flujos de reciclaje, ¿no? Y este término es bastante importante porque hace relación a la factibilidad de segregación y también luego el proceso, la infraestructura y la tecnología de reciclaje. Vamos a ver hacia la parte final, cuando vemos los anexos, algunos ejemplos de aplicación para que esto quede más claro. Ok, entonces, luego de la declaración, porque hay que declarar que se están cumpliendo con todos los requisitos, pues también tiene que, no basta realizar las pruebas, sino que tiene que haber una declaración escrita del cumplimiento, y que esta declaración escrita esté sustentada por medios de verificación, ¿no? No establece qué medios de verificación, eso lo determina el proveedor de los envases, ¿no? Pero estos tienen que ser suficientes para poder demostrar de que está cumpliendo con los requisitos que se establecen en esta norma. Y lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Que esta declaración de cumplimiento de los requisitos tiene que estar soportada por documentos, ¿no? Y hay ejemplos en el anexo 6D, que lo vamos a ver en un momento, que son anexos informativos. Entonces, pasamos ya a la parte de los requisitos, que es la parte un poco más técnica. Tenemos en el anexo A, que es el procedimiento para evaluar envases valorizables mediante el reciclaje material, ¿no? Entonces, esta parte está subrayada y está resaltado en diferentes partes porque creo que es muy importante considerarlo, porque nos lleva a entender el reciclaje material o reciclaje como lo conocemos en el país a un nivel de entendimiento que va más allá de lo que tradicionalmente conocíamos, ¿no? El objetivo de este anexo es identificar los criterios que se necesitan para tener en cuenta la factibilidad de los envases para el reciclaje material. Entonces no te habla que técnicamente sea reciclable, sino te habla de una factibilidad. Y acá nuevamente, ¿no? Volvemos a que todos los aspectos pertinentes o los criterios que vamos a ver en un momento estén dentro de todo el ciclo de vida del envase o del sistema de envase, ¿no? Porque tradicionalmente lo solemos ver en relación al diseño, fabricación y uso. Pero la norma habla también de la recolección y clasificación hasta la valorización mediante reciclaje material, ¿no? Entonces es considerando el reciclaje en todo su ciclo de vida, ¿no? Y vamos a ver en un momento cómo es que el diseño o un diseño no pensado en reciclaje puede afectar el proceso de clasificación y puede afectar el proceso de valorización, porque de hecho sí lo puede hacer, ¿no? Y muy importante, lo mencioné hace un momento, es que también debe considerar el desarrollo de tecnologías de reciclaje. El nivel tecnológico es diferente en cada país, por lo tanto, el nivel de tecnologías disponibles en cada país es diferenciado. En ese sentido, si bien un material puede ser técnicamente reciclable, la factibilidad del reciclaje material del reciclaje de este material varía de realidad en realidad, de avance tecnológico, de innovación y de la ciencia. Entonces, esto podríamos resumir, esta última parte que les acabo de decir, podemos resumirlo en la práctica. Tiene que ser reciclable en práctica o factible. Y bueno, lo menciono acá porque también hay que considerar que tiene que ser a escala, es decir, que esta tecnología debería estar disponible en un ámbito representativo de donde se pone el producto en el mercado, ¿no? Porque si lo vemos en el país, no es lo mismo tener un sistema de valorización analizando la realidad de Lima y Callao
a evaluarlo en provincia. Porque la industria está centralizada en Lima. Entonces, algo que bajo esta norma probablemente sí sea reciclable en Lima, no necesariamente lo sea en provincia, porque no hay la tecnología disponible y los costos de traslado de provincia a Lima pueden ser muy elevados, ¿no? Entonces, son elementos que hay que considerar dentro del proceso de evaluación. Muy bien, entonces, lo primero que te señala lo divide en 3 fases, ¿no? Considerando o agrupando las etapas o en fases del ciclo de vida, ¿no? Entonces tenemos el control de construcción y composición del procesamiento del envase. Entonces, lo primero que lo hemos mencionado ya anteriormente es el diseño, ¿no? Que en el diseño, y esto muchas veces pueden haberlo escuchado como ecodiseño, ¿no? Pero es que en el diseño el reciclaje sea un criterio de diseño, ¿no? Así como el costo o dependiendo del producto, el aspecto visual, la inocuidad son criterios importantes y no negociables en el diseño de un producto, ¿no? Si uno quiere o si una organización quiere cumplir con esto, los requisitos de esta norma, pues el reciclaje tiene que ser un criterio de diseño, no negociable, ¿no? También muy importante es que, y está muy relacionado a este diseño, es controlar las materias primas, ¿no? Porque pueden haber productos que pueden dificultar el reciclaje, pero también pueden haber sustancias peligrosas que pueden impactar sobre el usuario y sobre el ambiente, ¿no? Y también nos habla no solamente que estas materias primas tenemos que controlar la selección de las materias primas en la producción, envasado y llenado, sino también cuando sea aplicable en las operaciones de recolección y clasificación. Tal vez eso no lo hemos visto mucho en el Perú, pero por ejemplo, sí hay algunas innovaciones a nivel internacional donde colocan algún tipo de sustancia que permite identificar el envase y poder separarlo cuando se hace la clasificación de manera industrializada en plantas de reciclaje. Entonces, se pasa a un tipo de radiación, identifica la sustancia y lo manda hacia otro sector porque esta sustancia representa a un proveedor o un material, ¿no? Entonces, lo que te señala es que aquello que tú agregues no necesariamente para el envase, sino para las operaciones de recolección y clasificación, ¿no? También tienes que controlar la selección de las materias primas señaladas tanto en optimización como en el nivel de peligrosidad, ¿no? Y el nivel de peligrosidad de las sustancias es desarrollada a mayor detalle en la norma ISO 18602. Ok, luego viene, que lo habíamos mencionado hace un momento, la factibilidad para las tecnologías de reciclaje, ¿no? De materiales disponibles. Okay. Entonces, lo he hablado ya hace un momento, lo volvemos acá a reiterar, y tal vez la palabra clave aquí es la compatibilidad, ¿no? Y tenemos compatibilidad entre materiales, pero también tenemos compatibilidad del producto con las tecnologías disponibles en el mercado donde se pone ese producto, ¿no? Considerando el mercado como un lugar dentro de un espacio geográfico, ¿no? Entonces, luego les voy a mostrar un gráfico que hable sobre la compatibilidad en materiales, ¿no? Pero también que sean tecnologías de reciclaje conocidas, pertinentes e industrialmente disponibles. ¿Ok? Mientras se reconoce su interrelación de las normas como se detalla en el subcapítulo 4.1, ¿no? Ok, y también es muy importante, ¿no? Establecer un sistema para asegurar que los nuevos desarrollos tecnológicos, ¿no? Relacionados al reciclaje material sean monitoreados y registrados y que también estén, a ver, lo que quiero señalar acá es que hay que monitorear que cualquier cambio en el envase considere también el reciclaje como un criterio de diseño. Y al mismo tiempo también es importante poder hacer el monitoreo de todas estas actividades e identificar modificaciones en la tecnología, que puede ser que surjan nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo que otras ya no se encuentren disponibles. Entonces, como la compatibilidad tecnológica es un criterio que es considerado para determinar cuándo un producto es reciclable o puede afectar al porcentaje de reciclabilidad de este material. Ok. Y también tenemos como fase o criterio de envase reciclable las emisiones al ambiente causadas por el reciclaje de los envases después del uso, ¿no?
y que está relacionada tanto a emisiones que pueden haber de sustancias, de residuos, material particulado, etcétera. Todo relacionado a impactos o aspectos ambientales que podría tener el envase en su interrelación con las diferentes etapas, ya en la parte final de clasificación y de reciclaje. Y lo importante es que también hay una tabla resumen donde te señala por las etapas de ciclo de vida del envase, diseño, producción, utilización, clasificación para el usuario, por el usuario final, ¿no? Que es esta segregación que le decimos en el país, la recolección y la clasificación. Te señala que en todas estas etapas del ciclo de vida se tiene que hacer un control de la construcción, composición y procesamiento del envase. Es decir, que cuando yo diseño mi envase tengo que considerar que en cada una de estas etapas estoy considerando los criterios que vamos a ver en un momento. Para el caso de la factibilidad de tecnologías de reciclaje disponible, tengo que considerarlo cuando hago el diseño, cuando estoy produciendo, porque pueden haber modificaciones dentro del diseño, y también, obviamente, en el proceso propio de recolección y clasificación para el reciclaje. Y en todos los casos, en todas las etapas del ciclo de vida, la organización que quiera cumplir con los requisitos de esta norma, de esta familia de normas, ¿no? Tiene que identificar o tiene que evidenciar que hay un control de las emisiones al ambiente causadas por el reciclaje de los envases usados, ¿no? Muy bien, entonces el anexo que acabamos de ver hace un momento es un anexo normativo, es decir, que sí o sí tiene que cumplirlo el proveedor para cumplir los requisitos de esta norma en el marco, bajo el marco de la norma 18601. Luego tenemos el anexo B, que es también normativo y obligatorio, ¿no? Y habla del procedimiento para la evaluación de los criterios de capacidad para el reciclaje. Entonces, hace un momento hemos hablado de manera macro de los procesos, cómo estos están relacionados y dónde se tiene que evaluar cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de un poco, de manera más detallada, de los criterios ya que apoyan a los requisitos proporcionados en el capítulo 4, es decir, más específicos, ¿no? Y también tienen una relación con el anexo A que acabamos de ver hace un momento, y empecemos por el primero, que es el criterio de diseño, ¿no? Como lo hemos dicho, y esto lo van a ver, se van a reiterar algunos elementos que ya mencionaba anteriormente, es que cuando se realiza el diseño tenemos que asegurarnos que sea compatible tanto en materiales, pero también en tecnologías, ¿no? Entonces eso tiene que ser considerado al momento de determinar el porcentaje, ¿no? Entonces, podemos decir, por ejemplo, que el poliestireno Tecnopor es técnicamente reciclable. Sin embargo, en el Perú no hay una tecnología, ni en práctica, ni en escala para su reciclaje. Entonces, si bien el Tecnopor es 100% reciclable, o podría ser 100% reciclable si no está en contacto con grasas, o con calor, ¿no? En el país se consideraría 0% reciclable porque no hay tecnologías disponibles, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que estoy mencionando en este momento. En el diseño también hay que considerar evitar que cuando se determine el nivel de reciclaje, ¿no? Hay que considerar si existen sustancias o materiales que pueden crear problemas técnicos en el proceso de reciclaje. Por ejemplo, en el mercado existen productos que contienen aditivos para acelerar la fragmentación de las bolsas o de otros productos. Este tipo de aditivo es perjudicial para el reciclaje de material, ¿no? Porque lo que uno busca con el reciclaje de material es obtener un producto de una calidad similar al producto origen, pero que también tenga una duración larga en el tiempo, porque esa es una de las grandes características y beneficios del plástico. Sin embargo, cuando uno agrega un aditivo para acelerar la fragmentación, que no siempre es igual a asegurar la biodegradación, si este material entra o se cruza y entra al flujo de reciclaje del plástico que conocemos tradicionalmente, pues lo que va a pasar es que va a contaminar el flujo de reciclaje, ¿no? Porque el producto que salga de ese reciclaje va a ser de baja calidad y no va a tener el tiempo de vida útil que se espera, que tiene un plástico convencional. En el segundo ítem habla de materiales, combinaciones de materiales o diseños de envases que puedan crear problemas en la recolección y clasificación antes del reciclaje material, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener acá
Los colores de los envases, ¿no? No todos los colores son reciclables, dificultan el reciclaje posterior, eso van a ver ejemplos en algún momento. También tenemos los multimateriales, los multicapas, ¿no? Siempre, un principio acá es la simplicidad, ¿no? Mientras menos materiales tengas, o si tienes más materiales, tienes que asegurar que sea factible poder separarlos y segregarlos de manera manual, ¿no? De lo contrario, realmente dificulta el reciclaje, ¿no? Y también el diseño de envases, y esto lo vamos a ver en un momento con un ejemplo, cómo el diseño o el tamaño del envase puede dificultar la segregación y la clasificación, ¿no? Bueno, y la presencia y la cantidad de sustancias o materiales que son susceptibles en tener una influencia negativa en la calidad del material reciclado, lo hemos hablado también acá en el OXXO, pero también podríamos estar hablando de sustancias peligrosas. Y en base a esta norma, ¿no? Se desarrollan decálogos para diseñar envases fáciles de reciclar. Este es un ejemplo de una empresa española, ¿no? Perdón. Ok. Por ejemplo, aquí señalan, ¿no? La facilidad de poder separar los componentes o los materiales del envase para que estos puedan ser separados o segregados de manera diferenciada, ¿no? O en todo caso, que generen un mercado para su segregación. Tenemos cartones multilaminados para jugos que han generado un mercado para su segregación y su reciclaje, ¿no? Pero si no es así, si se diseña un envase que necesariamente requiere de más de un material, pues un criterio de diseño es que estos puedan ser separados de manera manual, o por lo contrario, pueda separar la parte de conflicto y el mayor porcentaje del mismo pueda ser reciclado. Pero esa parte de conflicto que no la has podido separar, pues pasa a ser no reciclable, ¿no? Reduce tu porcentaje de reciclabilidad. Hace un momento les daba un ejemplo del diseño de las dimensiones o el diseño del envase, cómo podría afectar la segregación. Entonces, en los contenedores estándares, la apertura para dejar el envase tiene unas dimensiones, ¿no? Y esto también ayuda a evitar que luego haya retiro de los envases en algunos casos, pero esto puede dificultar dejar envases de mayores dimensiones. Entonces, también considerar la apertura que tiene este tipo de contenedores para segregación y clasificación también es importante al momento de realizar el diseño del envase del modelo de negocio. Este gráfico lo voy a explicar en un momento. No todos los materiales son compatibles. Incluso entre plásticos tenemos plásticos no compatibles, porque luego un plástico, o sea, cuando tienes dos tipos de resinas que no son compatibles, lo que significa es que se dificulta su separación. Y al no poderla separar, lo que tienes es un producto de plástico que no necesariamente sabes cuál es su composición y por lo tanto se dificulta luego introducirlo en flujo de reciclaje de solo ese material. También se recomienda utilizar materiales de diferente densidad para poderlos separar por mecanismos o por operaciones simples como la flotación, ¿no? El PET tiene una densidad diferente al polietileno de alta densidad. Por ejemplo, si tú tienes una botella de agua, ¿no? Tu botella de agua, el cuerpo suele ser de PET y la tapa suele ser de polipropileno o polietileno de alta densidad. Y está bien. ¿Por qué? Porque cuando entra el flujo de agua, el PET va a ir hacia abajo y el polietileno, las tapitas, van a ir hacia arriba. Pero también a veces hay el problema de que tú tienes botellas de PET con etiquetas de PVC, ¿no? Y ahora voy a hablar de las mangas. Entonces, cuando tienes eso, dificulta el reciclaje, porque ustedes están viendo que el PET y el PVC tienen la misma densidad, entonces se tienen que separar por otros mecanismos. Y cuando se trata de un solo producto, cuando se analiza a nivel micro, uno podría decir, bueno, pero es una operación más, pero si esto lo llevas a escala, una operación adicional más encarece el proceso, y de por sí las operaciones de reciclaje ya tienen márgenes de ganancia bastante reducidos, porque se encarecen bastante en el proceso de clasificación, ¿no? El proceso de clasificación, de segregación y acumulación hasta un punto es el que encarece más el sistema. También, ¿no? Que las etiquetas no cubran más de 2/3 del envase, ¿no? Primero porque no es necesario.
se ha dado bastante esta tendencia de generar una manga porque le da una apariencia visual, pero lo cierto es de que estás o no estarías necesariamente cumpliendo el requisito de optimización de material, ¿no? Luego también recomiendan evitar los tonos oscuros porque dificultan la selección, ¿no? Voy a pasar un poquito para acá y luego vuelvo a ese gráfico de compatibilidad, ¿no? Siempre es mejor, como les digo, ¿no? Uno de los principios es que se simplifique lo más posible en la medida de los objetivos de la organización, pero siempre es mejor retirar aquello que no es necesario. Entonces, uno de ellos es el caso del color, ¿no? Y un ejemplo emblemático es el PET. ¿Por qué? Porque aquellas PET cristal o transparentes, aquellas botellas PET cristal o transparentes que son recolectadas y llevadas al flujo de reciclaje, muy probablemente se vuelvan a convertir en botellas PET y reducen la presión y la necesidad de plástico que se requiere para producir nuevas botellas. Pero si esta botella PET es de color, ¿no? Esta botella PET no se recicla para hacer nuevamente botellas, y lo que pasa es que termina yendo a otro flujo para hacer textiles, ¿no? Por ejemplo, el Notex, ¿no? Y se da un downcycling, se genera un producto de menor calidad, ¿no? Y sigues generando o necesitando materia prima para producir estas botellas, ¿no? Entonces, y me pueden decir, pero ¿por qué no las reciclan si luego vas a tener botellas verdes y necesitas para hacer botellas verdes o de otro color, ¿no? Y es que, nuevamente, hay que pensar en la operación. Recuerden que cuando uno diseña bajo estos criterios, no solamente diseña en una etapa del ciclo de vida, sino tiene que considerar toda la etapa del ciclo de vida. Entonces, tener dos líneas con colores diferenciados para la producción con una resina transparente y otra coloreada, primero necesitarías dos líneas. Y si tienes una, tienes que operar un lote, luego lavar todo tu línea y volver a operar. Y eso tiene costos muy elevados. ¿Okay? Entonces, no se termina haciendo. Lo que pasa es que se recicla y si quieres generar botellas de un color, pues una vez que has generado ya la resina, la coloreas. ¿Okay? Entonces, eso también es importante entender. Las tintas, todo lo que componga un envase tiene un impacto sobre la capacidad de ser reciclado ese envase. Todo, la etiqueta, el pegamento, acá estamos viendo las tintas y estamos viendo los adhesivos, porque recordemos, es un sistema de envasado, entonces no solamente es mi botella PET de bebida, sino también es la etiqueta. Y si esta etiqueta es pegada, pues también es el pegamento, también es la tapa, todo lo que compone mi sistema de envasado, ¿no? En caso de utilizar adhesivos, pues lo que se recomienda es aquellos que sean solubles en agua 85 grados centígrados o adhesivos hot melt solubles en álcali. ¿Para qué? Para que puedan ser fácilmente separados y no te contamine el producto final en el proceso de reciclaje. Y evitar las siliconas, porque la silicona dificulta también el reciclaje posterior, ¿no? Entonces, estos son de manera general los criterios. Y estos criterios que lo hemos visto para diseño, tenemos que asegurarnos que en la producción o los cambios que se realicen durante la producción, pues se sigan manteniendo, ¿no? Y por eso es que te señalan que en este B31 de materias primas y composición de material en producción, conversión y llenado, te dice que ningún cambio o desviación no debería afectar negativamente a la compatibilidad. Y aquí estaba olvidando enseñarles este gráfico. Pues hay gráficos de compatibilidad, que hay una herramienta de diseño para reciclar, que es desarrollado por esta empresa española que les señalaba. Entonces te habla de los tipos de materiales y te menciona en verde lo que es compatible y en rojo lo que no es compatible. Entonces hace un momento habíamos hecho el ejemplo del PET con el PVC y vemos que el PET y el PVC no son compatibles y tiene que ver mucho con la densidad y la dificultad de separación posterior, ¿no? El papel, y ese es un ejemplo clásico, el polietileno de baja densidad y el papel cartón, o el polietileno de alta densidad y el aluminio, que conforman estas bolsas que se suelen utilizar de multimaterial, que por fuera es papel craft y parecen muy amigables con el ambiente, pero por dentro tienen plástico o tienen aluminio, porque normalmente lo que hacen es almacenar alimentos y necesitan condiciones de barrera, es decir, evitar el paso de olores o de oxígeno dependiendo del producto que tengas o de humedad,
¿no? Entonces, visualmente puede parecer reciclable, pero ese producto no es reciclable y tampoco probablemente sea biodegradable, porque si tiene aluminio no lo es, y si es plástico, probablemente su resina tendría que ser certificada para ser biodegradable, ¿no? Tendría que certificar esa característica. Entonces, aquí hablamos mucho, hay que tener bastante cuidado con el greenwashing. ¿Ok? Control de cambios durante el procesamiento, ¿no? Entonces, también lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Es que hay que controlar, ¿no? Que no generen problemas significativos en las tecnologías de reciclaje, ¿no? Y eso está bastante relacionado hace un momento en lo que mencionábamos de los aditivos OXO, y, bueno, de los aditivos en general, perdón, y de otros que podrían presentarse, como los colores muy oscuros y demás que podrían dificultar luego el proceso de reciclaje. También hay que considerar criterios en el uso, ¿no? Como por ejemplo, las innovaciones o el diseño que se haga en el envase, pues no debe perjudicar otros criterios que también son sumamente importantes, como la seguridad, el higiene, y necesidades de los consumidores de los envases, como la facilidad de apertura. Si este envase está dirigido, por ejemplo, a una persona mayor, ¿no? La innovación no debería dificultar la apertura por esta persona mayor, ¿no? Por ejemplo. O si es un producto peligroso, pues la innovación no debería facilitar la apertura por una persona vulnerable. Entonces son elementos que tienen que ser considerados delante del envasado. Y un punto también muy importante es que el diseño del envase no dificulte el uso del producto, ¿no? ¿Por qué? Porque puede estar diseñado de tal manera que es imposible utilizar todo el producto que está dentro del envase, ¿no? Entonces, esa también es una ineficiencia, porque no estás utilizando el 100% y esa materia, ese material, todo ese valor agregado por ese producto que no se utilizó es algo que se está perdiendo, se pierde ese valor. Entonces, es un punto muy importante a considerar. Y bueno, esto lo hemos visto en el ejemplo del decálogo que les mencioné, y son los criterios para clasificación del usuario final, ¿no? Que pueda clasificar lo que le sea factible clasificar y que tengan las condiciones para la segregación adecuada, ¿no? Y bueno, y también tiene en el B.5, ¿no? También tiene una tabla resumen que marca los criterios de los envases reciclables, que son las fases que hemos visto hace un momento en el anexo A, con las etapas de ciclo de vida, y te señala de los criterios del B1 al B5 que hemos visto hasta el momento, cuáles se aplican. Es una matriz de doble entrada por cada una de por las dos variables, ¿no? Etapas de ciclo de vida y criterios de los envases reciclables y los criterios en general que hemos visto del anexo B y del anexo A, ¿no? Ok, bueno, y hay una nota del anexo B que hace referencia a la identificación. Eso no lo hemos mencionado hasta hace un momento porque hablábamos de que te permita la clasificación por componentes o la segregación, hablábamos de que te permita poder colocarla en los contenedores respectivos, pero en este caso también te dice de que tu envase debe facilitar la identificación del tipo de material predominante de manera clara y sin ambigüedades, porque de lo contrario, por más que cumplas con todos los requisitos, va a ser muy difícil que ese envase termine dentro del flujo de reciclaje, porque el usuario, que es ese nexo entre el proveedor y que entre el sistema de reciclaje, no va a poder clasificarlo. Entonces, si no hay ese proceso de clasificación, no se está cerrando el ciclo de vida. Por eso es muy importante considerar también el público hacia el que va dirigido, ¿no? Y que se obtenga información importante que permite esta clasificación como opción de disposición, recolección y clasificación y flujos adecuados para el proceso de reciclaje. Como les decía hace un momento, si tienes un porcentaje que no es reciclable, mencionar qué porcentaje es, de tal manera de que el porcentaje o esa cantidad que no es reciclable pues no se consideren dentro del sistema. Y tenemos dos anexos, el anexo C, que es informativo, y el anexo D. El anexo C es un ejemplo de declaración para determinar el porcentaje de la unidad de envase reciclable, ¿no? Entonces es como un checklist. Hemos hablado de los criterios que están contenidos en el anexo A y en el anexo B, los habíamos visto. Este es un ejemplo, ustedes pueden tomar un ejemplo considerando fase, ¿no? Y considerando etapa de ciclo de vida, pero acá se ha mezclado y menciona cada uno de los criterios que se deberían colocar, y acá se debería colocar si se cumple
y también la referencia, ¿no? Y luego también en el siguiente anexo hay un ejemplo de determinación del porcentaje de material reciclado. Entonces, como recapitulando lo que hemos visto, ¿no? Nos habla de un diseño y control para el proceso de reciclaje, que permite un vacío eficaz, que permite o que facilite el papel del usuario final en la separación, la compatibilidad tanto en materiales como en las tecnologías de reciclaje, ¿no? La combinación de materiales, materias primas y componentes, incluyendo aditivos que no dificulten el proceso de reciclaje, la existencia de un sistema de clasificación, la minimización de emisiones en toda la etapa de ciclo vida, el control de las etapas de producción y envase llenado, porque también es importante saber si es que esta tecnología realmente se está aplicando, y es algo que la organización, que el proveedor debe poder verificar, ¿no? Vaciar el contenido del envase lo suficiente, y también estamos hablando de que se pueda recolectar y clasificar de manera eficaz, ¿no? Y entonces tenemos las respuestas y la referencia. Este es un ejemplo, pero lo que es importante es que en esta elaboración de requisitos se tiene que considerar todos los requisitos que hemos mencionado. Acá hay otro ejemplo que está mucho más específico, es también de esta empresa española que les había señalado, y lo divide por materiales, dimensiones, color y componentes, pero se va a la parte técnica. A este listado, por ejemplo, le faltaría toda la parte procedimental que hemos estado hablando, de control en los procesos y demás, ¿no? Y para tener un ejemplo de cómo calcular el porcentaje de material reciclado, pues el anexo D da un ejemplo de tablas, ¿no? Porque ¿cómo se calcula el porcentaje? ¿Cómo digo que mi envase es 90% reciclable, 50% reciclable o 100% reciclable? ¿No? Vamos a hacer el ejemplo con botellas de PET monocapa transparentes, es decir, pues solamente PET, son transparentes, no están coloreadas, con tapa de plástico y etiqueta de papel o aluminio, ¿ya? Entonces, acá tenemos el envase. Por lo que les estoy diciendo, el primer punto cuando vas a analizar un envase es conocer tu envase, sus constituyentes y sus componentes, todo lo que compone tu sistema de envase, porque recordemos, les dije hace un momento, no solamente es la botella, sino es todo el sistema de envasado. No es que le retiro la etiqueta y ya se terminó el problema, porque en el mercado se pone con etiqueta, botella, tapa y también los sellos, ¿no? Si queremos ser más exhaustivos, incluso podríamos analizar los sellos, pero van a ver que hay una tapa, una parte de la matriz donde te preguntan si es que esta tinta podría afectar el proceso de reciclaje. Entonces, en el ejemplo, nuevamente tenemos esta tabla que es la que, o sea, yo utilizaba esta norma para evaluar porcentajes de material reciclado. Puedes utilizar esta tabla, puedes utilizar una matriz Excel, pero lo que tienes que asegurarte es analizar componente por componente, considerando los criterios que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad de envase, la botella PET, monocapa, que les mencioné hace un momento, y el rango de volumen, también el margen de error para refrescos. Entonces, ¿qué componentes se están considerando? La botella PET, es decir, el cuerpo de la botella PET, la tapa de polipropileno y las etiquetas papel aluminio, ¿no? Papel aluminio. Y hay que pesar, ¿no? Hay que pesar. Ahora, en este caso tiene un rango, porque seguro han tomado una muestra y dentro de la muestra han calculado el margen de error, entonces tienen el margen, el rango, el valor inferior y el valor superior en base a este margen, a esta variación. Entonces, la botella PET representa entre el 81.25 al 90% del peso de todo el sistema de envase. La tapa entre 12.5 y 5%, y la etiqueta entre 6.25 y 5%. Entonces tienes que pesarlo y determinar. Entonces ya tenemos los puntos. Primero identifico los componentes, luego los peso, ¿no? Y ahora la cuarta pregunta es, ¿todo el componente es aceptado para el reciclaje en base a normas nacionales, regionales, internacionales, comerciales o especificaciones? Dar una referencia detallada. En este caso hay una norma internacional, pero puede ser que en el país no se haya desarrollado una normativa, entonces donde hay que ir es a ver al mercado, ¿no? En el mercado se está aceptando, ¿no? La empresa tiene programas para asegurarse de que vaya a hacerse, cómo está influenciando, ¿no? En este caso nosotros podemos decir que en la botella PET sí se está reciclando. De hecho, el Perú tiene la ley 3884 con su reglamento que incentiva y establece que las botellas para bebidas y de higiene y
cuidado, tiene que tener un porcentaje mínimo de material reciclado, que a partir de este año va a pasar a ser obligatorio. Entonces hay un marco normativo, ¿no? Y también hay un mercado, hay una industria que lo está haciendo. En el caso de las tapas de polipropileno, si bien no hay una normativa, sí hay un mercado, hay programas sociales, entonces sí se está trabajando. Pero en el caso de etiquetas, papel, aluminio, no hay, ¿no? No se está reciclando, o por lo menos no en la práctica y a una gran escala, ¿no? Muy bien, entonces, dicho esto, se clasifica cómo se está dando la tecnología y la infraestructura en el país, y luego vamos a ver otros elementos, otros criterios que lo hemos visto en el anexo B, ¿no? Hay presencia de constituyentes que pueden causar problemas de recolección y clasificación, ¿no? Ahí se tiene que determinar, y esto depende mucho del diseño del envase. Hay constituyentes que pueden causar problemas de reciclaje, acá no hay ninguno. ¿Por qué? Porque la tinta que se utilizó para colocar la fecha de vencimiento, pues es una tinta que no tiene sustancias químicas y es fácilmente separable, soluble al agua, entonces lo podemos separar y no te dificulta luego el proceso de reciclaje, ¿no? Existen constituyentes que pueden tener una influencia negativa en el material reciclado, por ejemplo, acá no, ninguno porque son plásticos tradicionales, pero si tuviéramos algún aditivo que acelera la fragmentación u otro componente que pueda acelerar el reciclaje, eso tendría que figurar acá, ¿no? Y tendríamos que considerar cuánto esto puede afectar o cuánto puede disminuir la capacidad de reciclaje, ¿no? Entonces, porcentaje de peso del componente reciclable, ¿no? En el caso de la botella PET, el 100% es reciclable, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una bolsa de plástico, ¿no? Perdón, una bolsa de papel y tiene una lámina de aluminio en la parte superior, tenemos que romper esa lámina. Entonces, del 100% de ese papel, si estuviéramos analizando eso, el 5% se pierde y solamente el 95% acá sería reciclable. Es como para darles un ejemplo. El caso de las tapas, 100%. Y el caso de la etiqueta, 0%, ¿no? Entonces, tenemos el porcentaje en peso que teníamos anteriormente, se hace una multiplicación y luego de esto se saca una sumatoria, ¿no? Multiplicas este porcentaje por el porcentaje en peso y luego sumas los resultados en cada una de estas columnas. Y obtienes el rango del reciclaje del sistema de envasado, que en este caso, a la etiqueta no ser reciclable, pues tienes que ser el producto solamente reciclable en un rango de 93.75 al 95%, ¿no? Acá el peso, el porcentaje en peso debió haber sido este porcentaje, 6.25 a 5%. Había habido un error en la... Entonces, este es un ejemplo de un estudio que yo realicé donde puedo aplicar la norma, y ya con esto acabo la presentación, ¿no? Donde analicé, por ejemplo, aceites esenciales, envases para aceites esenciales, ¿no? Entonces, uno lo ve y dice, es vidrio, es reciclable, pero bajo esta norma, somos conscientes que tenemos que analizar más elementos, ¿no? Entonces, lo primero, como les mencioné, hay que ver qué componentes son, ¿no? Y si estos componentes son reciclables o no en el lugar donde te ubicas bajo la tecnología disponible. Y los mecanismos de clasificación, porque también eso es muy importante. Entonces, tenemos acá el chupón, que es silicona, no reciclable. Tenemos el dispensador, que es vidrio blanco, vidrio film, o transparente, perdón, que es reciclable. Tenemos la tapa de polipropileno, que es reciclable. La etiqueta, que es polipropileno, pero es tan delgada y por el adhesivo que tiene, que es muy probable que en el sistema de clasificación no lo pueda separar. O sea, es tan delgado que no es atractivo para el reciclador. Entonces, puede haber la tecnología, porque de hecho sí se reciclan para formar algunos elementos especiales, pero el sistema de clasificación no lo va a clasificar, al igual que las bolsas pequeñitas, ¿no? Podría ser reciclable, pero realmente las personas clasifican, acumulan y lo colocan. Entonces es una pregunta que también se tiene que hacer. Y obviamente el contenido o el cuerpo del envase, que en este caso es vidrio ámbar y también es reciclable. Es parcialmente reciclable. Tenemos estos otros goteros, que por ejemplo acá está el precinto de seguridad que yo les mencionaba, ¿no? Entonces tienes un gotero de 10 mililitros, que es 99.9% reciclable, que es el que vemos por acá, y otro de 30 mililitros, que es el que vemos por acá, de 96%. ¿Por qué? Porque el chupón de la silicona y la etiqueta para este estudio fueron considerados no reciclables, ¿no? Entonces, esta palabra de en la práctica y en la escala termina teniendo un protagonismo bastante importante en estos análisis, y estamos hablando de un envase que es parcialmente reciclable. ¿Y por qué el vidrio se considera 100% reciclable?
porque hay un productor bastante grande que estableció todo un sistema para recolección, tenemos programas de segregación en la fuente y también este material es aceptado en los diferentes programas para su reciclaje. Y con este ejemplo acabo mi presentación, les agradezco mucho por su atención. Bien, agradecemos a la ingeniera Roxana Díaz por su presentación. A continuación, vamos a pasar a la sección de preguntas del público. Hemos recibido algunas preguntas. Recordamos que podían hacer sus consultas a través del chat de Zoom al usuario preguntas. Bien, voy a pasar entonces a leer las preguntas que hemos recibido. Tenemos la primera pregunta de Luis Fosca. Buenas tardes. ¿Esta norma aplica a los envases primarios, secundarios y terciarios? Sí. Aplica para todo tipo de envase. En la norma técnica peruana hay una nota nacional que señala que cuando decimos envase nos estamos refiriendo a los envases primarios, secundarios y terciarios, o su equivalente a envases, empaques y embalajes, ¿no? Solamente que por temas prácticos en la redacción se colocó así, envases y ambiente, ¿no? Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Claudia Serna Berrocal. Buenas tardes. ¿Existe alguna entidad que emita certificado del porcentaje de reciclado del material o puede validarse con algún informe técnico de parte de alguna empresa? El proveedor puede seguir todos estos pasos y generar la información de respaldo para demostrar, es una autodeclaración del proveedor que sus envases han sido diseñados y desarrollados de acuerdo a estos criterios. Entonces el proveedor puede generar sus procedimientos porque ustedes están viendo que en la norma lo que señala, no te habla de un proceso de auditoría y verificación, pero sí te habla de que tú lo tengas identificado y que guardas la información de respaldo y que lo puedas demostrar, ¿no? Entonces, la empresa puede solicitar un servicio para hacer la verificación como un proceso de auditoría interna, un proceso de auditoría propia. Hay ciertas certificaciones o verificaciones de la conformidad privadas, ¿no? No he visto específicamente que pueden tomar como base esta norma, ¿no? Pero sí, eso es lo que he visto yo en el mercado. Bien, gracias. Otra pregunta más aquí nuevamente de Luis Fosca. ¿Hay alguna entidad o institución pública o privada que brinde información sobre las tecnologías de reciclaje disponibles o dónde podríamos obtener esa información? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo primero es que hay que identificar las organizaciones que están haciendo reciclaje y normalmente las organizaciones que hacen reciclaje, dependiendo de que si están dentro del sistema de gestión ambiental o no, tienen instrumentos de gestión ambiental. Entonces, el proceso de reciclaje y la tecnología utilizada deberían aparecer en esos instrumentos, ¿no? Personalmente no conozco un estudio de la tecnología disponible, pero sí cada vez que hay alguna actualización normativa se considera y se evalúa las tecnologías que están disponibles y las necesidades que hay de mejora o de seguir trabajando hacia adelante para seguir fortaleciendo el sistema de reciclaje, ¿no? Pero por ahí podría ser una alternativa para poder evaluarlo, ¿no? Normalmente esta información está sobre todo en el sector privado. Ok, gracias. Siguiente pregunta, de Marita Mendoza. Si una resina plástica número 5 en su versión bolsa, como los empaques de fideos, estos empaques son recibidos por algunos recicladores, pero no todas. Entonces, ¿se recicla o no? Ese es un gran tema de discusión, porque la segregación o la recolección a través de los recicladores no es el único mecanismo de recolección, ¿ok? Entonces, y definir qué se recicla o no se recicla en un país creo que es algo que excede a lo que se establece la norma, ¿no? Porque tú analizas esto en función al envase de un proveedor en específico bajo las prácticas de este proveedor y la tecnología. Entonces puede ser de que este proveedor
que haya tecnología disponible y este proveedor tiene programas y trabajos para asegurar de que de manera escalada el envase se recicle, porque recordemos que la responsabilidad es en todo el ciclo de vida, ¿no? Pero así como puede haber otro proveedor que puede tener un material técnicamente reciclable, pero no realiza acciones. Entonces, tenemos que recordar que este análisis involucra al proveedor y al envase en conjunto. Por lo tanto, brindar una respuesta sobre la base de esta norma para el genérico de reciclabilidad es algo que no puedo hacer basada en la norma, ¿no? Tendría que evaluarse cada caso en particular. Ok, gracias. También nos consultan si esta norma es certificable. Ok. En principio, toda norma de requisitos es certificable, ¿no? Para eso se tiene que trabajar con un organismo de evaluación de la conformidad, ¿no? Pero recordemos que esta norma viene de la mano con la norma 18601, ¿ok? Entonces, no es que la norma 18604 sola pueda ser certificable, tiene que ser certificable en el marco de todo este sistema de normas. Y la 18601 te señala que primero tienes que cumplir con la norma 18602, que es de optimización, que incluye tanto el uso eficiente del material como sustancias peligrosas, y que luego puedas decidir ser reutilizable y reciclaje material o directamente reciclaje material, ¿no? Entonces, sí, pero en el contexto de lo que estoy señalando, tomando como marco a la norma 18601 y los requisitos que ésta establece, ¿no? Por eso es que cuando hablamos o cuando yo desarrollaba la presentación, hacía bastante hincapié en la relación que hay entre este sistema de normas de envase y ambiente. Bien, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere emisiones al ambiente causadas por el reciclaje de los envases después de su uso? Puede ser de que el envase, cuando hablamos de emisiones, podemos estar hablando de emisiones al aire, que pueden ser compuestos orgánicos volátiles, pueden ser gases, pueden ser partículas sólidas, pueden ser también al suelo o al agua. Entonces, podríamos estar hablando de que en el proceso de reciclaje, por la constitución de las tintas o de los aditivos o del mismo material, podrían estar emitiéndose ese tipo de sustancias. Por eso es muy importante hacer el control de la materia prima desde el diseño y verificar que no generen estos problemas conforme el material entre este proceso de disposición. Y en este momento estoy hablando de la constitución, pero podríamos tener también envases que son coloreados con una pintura externa, y esta pintura externa podría tener sustancias peligrosas que se van emitiendo en el tiempo, ¿no? Conforme se va deteriorando el envase. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Ok, gracias. Acá nos hace ahora también una pregunta Silvia Velázquez Rodríguez. ¿Qué otras normas conexas a esta norma existen? Bueno, tenemos dos normas, que es la norma de terminología de envases, ¿no? También tenemos, bueno, te señala dos principalmente esta norma. La norma de terminología relacionada a términos de envases, y luego también es importante señalar a las normas de autodeclaraciones, porque como les dije hace un momento, esta no es una norma que te diga, que hable del tipo de etiquetado ambiental, sino es una norma de criterios de cumplimiento del producto que incluya entre uno de sus requisitos que este sea fácilmente identificable. Pero el proveedor del envase podría declarar, ¿no? Podría declarar en una etiqueta el porcentaje de material reciclado que contiene y qué partes son reciclables y no son reciclables. Entonces también lo pueden trabajar de la mano con estas etiquetas ambientales. También es importante relacionarlos con las normas que puedan haber relacionadas a los tipos de material, ¿no? Plástico, los tipos de material más tradicionales, ¿no? Plástico, y demás, ¿no? Bien, tenemos aquí también otra consulta. ¿Cuáles son aquellos materiales que son reciclables y qué resinas se reciclan en el Perú en relación al plástico? En cuanto a los reciclables, volvamos de nuevo, ¿no? Va a depender mucho, aquí sí quiero hacer bastante hincapié, porque recordemos que evaluamos al sistema del embalaje, al sistema del envase, entendiendo envase que puede ser primario, secundario y terciario, pero también entendiendo la interrelación que hay en todo su ciclo de vida con el proveedor,
Entonces estás evaluando un envase con nombre y apellido, o el envase del producto tal, ¿no? Eso es importante entenderlo, no al envase en general, ¿no? Entonces, sacando esa salvedad, podemos hablar de los materiales que tradicionalmente componen los envases, ¿no? Como el vidrio, el cartón, el plástico, los multilaminados, también tenemos bolsas de papel, ¿no? Entonces, el vidrio es reciclado en el país. Ahora sí hay que tener estas tonalidades del lugar donde se genera, porque como les mencioné al inicio de la presentación, pues no es lo mismo hablar de reciclaje en la capital que en provincia. En el caso de plástico, y nuevamente va a depender del envase, de la empresa y del producto en específico. También podemos hablar del plástico, y el plástico va a depender del tipo de resina o el tipo de polímero que lo compone, como lo habíamos mencionado en su momento. El cartón y el papel suelen ser reciclables siempre y cuando no hayan entrado en contacto con grasas o sustancias peligrosas, en general todos ellos. Y los multilaminados, la gran mayoría no son reciclables, exceptuando unos que han generado un mercado, que son los cartones multilaminados para bebidas que hay en el mercado nacional, pero todos los demás pues no lo suelen ser. En caso de los plásticos, tenemos los de polietileno alta densidad, baja densidad, que tienen un mercado de reciclaje en el país. Tenemos los de polipropileno y polietileno, tereftalato de polietileno PET, que también tienen un mercado de reciclaje. El PVC tiene también un mercado de reciclaje, pero es sobre todo a nivel industrial, ¿no? Hicieron una pregunta sobre los envases, ciertos envases o ciertos multilaminados que son plástico que confieren algún tipo de protección o de barrera, especialmente para los alimentos. Si bien no es recogido porque, por los recicladores, porque en realidad requeriría un gran volumen para que les sea atractivo, sí tiene un mercado a nivel industrial. Y de hecho Perú importa mucho este residuo, ¿no? Entonces ahí nuevamente volvemos al tema de poder analizarlo uno a uno. Y tenemos el poliestireno expandido, que no es reciclable en el país. De hecho, para ciertos tipos de contenedores empieza su prohibición este año, si no me equivoco. Y luego tenemos los plásticos 7, que entran todos los demás plásticos que han tenido algún tipo de modificación dentro de su composición, cuya reciclabilidad puede variar de un tipo a otro. Bien, muchas gracias. Vamos a hacer aquí una última pregunta. En la NTP 18604 se mencionan tecnologías de reciclaje conocidas. ¿Cuáles son esas tecnologías? Nuevamente creo que estamos retomando la pregunta que me hicieron hace un momento, ¿no? ¿Dónde están estas tecnologías? Ahora, es importante, ¿no?, entender que estamos hablando nuevamente de un envase con un nombre y con un apellido. Es un envase de un proveedor y sabemos del producto al cual pertenece. Entonces, en este sentido, este proveedor tiene que conocer su cadena de valor y asegurar que la fase post-consumo se va a reciclar. Y en ese proceso de conocer el mercado es donde puede entender, ¿no?, las tecnologías. Ahora, cuando digamos que sea tecnología pertinente, también hay que entender que sea tecnología que esté disponible en el país, ¿no? Porque puede ser que haya una tecnología para reciclar, pero que no la tenga nadie en el país. Entonces, esta no es pertinente. O no la tenga aquel que te puede proveer el servicio para hacer el reciclaje del producto. Porque estamos hablando de que tu envase, es decir, nuevamente, este envase en particular, no tengo un ejemplo por acá, pero este envase, vamos a hablar de este envase en particular sea reciclable, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso también habla de las etapas del ciclo de vida en el post-consumo, ¿no? La responsabilidad, yo les dije durante la presentación, la responsabilidad del proveedor, de acuerdo a esta norma, no acaba cuando el envase llegó al cliente, sino que tiene que establecer los procedimientos de control y monitoreo para que también se asegure de que luego el post-consumo, pues su envase va a ser reciclado. Entonces, en adquirir esa responsabilidad parte también por conocer la realidad del mercado que va a realizar el reciclaje. Y es ahí donde ese proveedor va a poder identificar si es que existe o no existe un proveedor que le pueda brindar el servicio, ¿no? Entonces, es también conocer eso, no basta que exista la tecnología en alguna parte del país si es que esta tecnología no va a ser aplicada a tu producto, porque para el caso particular de tu producto no está siendo así, ¿no? Espero que se haya entendido la idea.
Bien, y agradecemos a la ingeniera Roxana Díaz por haber contestado estas preguntas tan amablemente. Asimismo, también le agradecemos por la presentación que nos ha hecho sobre esta norma técnica peruana ISO 18604, envases y el ambiente de reciclaje de material. Muchas gracias, Roxana. Gracias, Cristian. Bien, aquí... Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya estamos por terminar el evento. Aquí nos han hecho una consulta sobre la grabación de esta exposición. Como les mencioné al principio, esta se está transmitiendo en vivo por el Facebook Live de INACAL. Entonces, ahí queda también grabada esta exposición, ¿no? Ustedes posteriormente pueden entrar al Facebook Live, al Facebook de INACAL, y van a encontrar esta presentación que queda ahí grabada. Igualmente, la presentación, el PowerPoint, como la grabación, también la vamos a subir a nuestra página web, que es www.inacal.gov.pe. Ahí pueden buscar el icono de jueves de normalización, y ahí van a poder encontrar tanto la presentación como la grabación también. Bien, con eso damos por terminado ya este jueves de normalización. En nombre de la Dirección de Normalización de INACAL, agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos, por favor, a que nos apoyen a llenar una encuesta que es muy breve, que estaremos lanzando en estos momentos, para que nos puedan hacer llegar sus comentarios y opiniones sobre estos eventos, ¿sí? Muchas gracias nuevamente con todos. Que tengan muy buenas tardes.